¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener una fe inquebrantable, incluso cuando enfrentan tormentas en su vida? ¿Te has sentido alguna vez débil en tu fe, luchando por creer cuando todo a tu alrededor parece caerse a pedazos? La fe es el fundamento de nuestra relación con Dios, pero también es un área donde muchos enfrentamos desafíos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra fe sea más fuerte, más firme, más viva? En esta historia épica y profundamente bíblica, exploraremos los pasos que la palabra de Dios nos enseña para fortalecer nuestra fe. Desde los ejemplos de héroes de la Biblia hasta las enseñanzas de Jesús, descubrirás cómo superar las dudas, cómo perseverar en medio de las pruebas y cómo construir una fe que resista cualquier adversidad. ¿Estás listo para aprender los secretos que harán que tu fe crezca como nunca antes? ¿Te atreves a poner en práctica lo que Dios nos ha revelado en su palabra para convertirte en una persona de fe inquebrantable? Acompáñame en este recorrido espiritual y descubre cómo fortalecer tu fe en el Dios que nunca falla. El fundamento de la fe, una roca inquebrantable. Desde el principio de los tiempos, la fe ha sido el pilar que conecta al hombre con Dios. Hebreos 11:1 describe la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos invita a entender que la fe no es un sentimiento pasajero ni una emoción momentánea, es una convicción sólida, una roca inquebrantable sobre la que podemos edificar nuestras vidas. Como una casa que no se derrumba ante la tormenta, nuestra fe debe cimentarse en la verdad de la palabra de Dios, porque Él es fiel y sus promesas jamás fallan. Pero, ¿cómo construimos una fe así de fuerte? El Salmo 1 nos da una pista: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Esto significa que nuestra fe florece cuando vivimos arraigados en la palabra de Dios, alimentándonos constantemente de sus verdades. No basta con leer la Biblia ocasionalmente, debemos meditar en ella día y noche, permitiendo que sus principios transformen nuestro corazón y renueven nuestra mente. Para ser más fuertes en la fe, debemos también aprender de aquellos que caminaron antes de nosotros. Abraham, el padre de la fe, creyó en la promesa de Dios incluso cuando parecía imposible, Romanos 4, 18-21. Al igual que Abraham, nuestra fortaleza espiritual se multiplica cuando depositamos nuestra confianza en aquel que no miente, a pesar de las circunstancias adversas. Esto no significa que nunca dudaremos, sino que incluso en los momentos de incertidumbre, optaremos por creer, porque sabemos que Dios siempre cumple su palabra. Alimentando la fe a través de la palabra de Dios. La fe no se desarrolla en el vacío, requiere alimento constante y profundo. Romanos 10:17 nos enseña: así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. La Escritura es el alimento esencial para fortalecer nuestra fe, pues en sus páginas encontramos la verdad eterna, las promesas divinas y la revelación del carácter de Dios. Cada vez que meditamos en ella, nuestra confianza en el Señor crece, como un árbol que extiende sus raíces más profundas para alcanzar la corriente de agua viva. Además, la palabra de Dios actúa como un escudo contra las mentiras del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a Satanás con autoridad y firmeza usando las Escrituras: escrito está. Mateo 4:4. Esta escena nos recuerda que memorizar y proclamar las promesas bíblicas es una herramienta poderosa para vencer la duda, el temor y el desaliento. Cada versículo que guardamos en nuestro corazón se convierte en un arma espiritual que fortalece nuestra fe en los momentos de prueba. La Biblia también nos recuerda que el crecimiento en la fe requiere perseverancia. Santiago 1:22 nos exhorta a ser hacedores de la palabra, y no solo oidores. Esto implica poner en práctica lo que aprendemos, confiando en que Dios respaldará nuestras acciones cuando obedecemos su voz. No basta con escuchar sermones o leer capítulos, debemos vivir conforme a lo que hemos recibido. Así, nuestra fe se convierte en una fuerza viva que transforma no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. La fe probada es una fe fortalecida. No podemos hablar de una fe fuerte sin mencionar las pruebas. Santiago 1, 2-3 nos desafía diciendo:
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las dificultades son inevitables, pero tienen un propósito celestial, purificar nuestra fe como el oro en el fuego. Aunque el proceso sea doloroso, cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para depender más de Dios y experimentar su poder de una manera nueva. Un ejemplo poderoso de fe probada lo vemos en la vida de Job. Este hombre justo perdió todo lo que tenía, su familia, su riqueza y su salud. Sin embargo, su respuesta fue, el Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. A través de su dolor, Job aprendió a confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entendía su propósito. De la misma manera, nuestras pruebas nos enseñan que la fe no se basa en lo que vemos, sino en quién es Dios. Cada vez que superamos una prueba con fe, nuestra relación con Dios se profundiza. Él se convierte en nuestra fortaleza y refugio, y nuestra confianza en Él se arraiga más profundamente. Las tormentas de la vida ya no nos sacuden como antes, porque hemos aprendido que Dios siempre está con nosotros, sosteniéndonos con su mano poderosa. Esta certeza nos llena de una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos da la fuerza para seguir adelante, sin importar las circunstancias. La oración como pilar para fortalecer la fe. La oración es el oxígeno de la fe, un canal directo entre el creyente y Dios. A través de la oración, derramamos nuestro corazón ante el Señor, confiándole nuestras cargas, anhelos y luchas. Filipenses 4, 6-7 nos anima, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos fortalece espiritualmente, sino que también nos llena de paz y confianza en los momentos de incertidumbre. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de cómo la oración fortalece la fe. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el sufrimiento más grande, Jesús oró fervientemente, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Su oración fue un acto de rendición y confianza total en el plan del Padre. De igual manera, cuando llevamos nuestras inquietudes y temores a Dios en oración, nuestra fe se robustece, porque dejamos de depender de nuestras propias fuerzas y confiamos plenamente en su voluntad. Además, la oración nos ayuda a mantener una relación viva con Dios. Como cualquier relación, nuestra conexión con Él se fortalece con comunicación constante. Cuando oramos, no solo hablamos, sino que también escuchamos su voz a través del Espíritu Santo. Este diálogo continuo nos permite experimentar su guía, consuelo y amor, lo cual refuerza nuestra fe en su fidelidad y cuidado constante. La comunidad de fe, un apoyo necesario. Ningún creyente está llamado a caminar solo. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, rodeados de hermanos y hermanas en la fe que nos animen, nos desafíen y nos apoyen. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. La comunión con otros creyentes es una fuente vital de fortaleza para nuestra fe, porque en la unidad encontramos consuelo, consejo y un sentido de pertenencia. La iglesia primitiva es un ejemplo de cómo la comunidad de fe puede transformar vidas. En Hechos 2, 42-47, leemos que los primeros creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a las oraciones. Su unidad y fervor no solo fortalecieron su fe individual, sino que también impactaron al mundo que los rodeaba. Cuando nos conectamos con una comunidad de creyentes, encontramos un lugar donde podemos crecer, servir y ser edificados mutuamente. La comunidad también nos ayuda a superar momentos de debilidad. Cuando nuestras fuerzas flaquean, los hermanos en la fe nos levantan en oración y nos recuerdan las promesas de Dios. Gálatas 6:2 nos llama a sobrellevar los unos las cargas de los otros, y en este acto de apoyo mutuo, nuestra fe se renueva.
Así como las brasas permanecen encendidas cuando están juntas, nuestra fe se mantiene viva y ardiente cuando permanecemos conectados con otros creyentes. El Espíritu Santo, nuestro ayudador en la fe. Uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado es el Espíritu Santo, quien habita en nosotros para guiarnos, fortalecernos y ayudarnos a caminar en fe. Jesús prometió a sus discípulos en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro Celestial, quien ilumina las Escrituras y nos da entendimiento para vivir según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también es quien produce en nosotros el fruto de la fe, Gálatas 5:22. Su obra transformadora nos ayuda a desarrollar una confianza firme en Dios, incluso en los momentos de incertidumbre. Cuando enfrentamos dudas o temores, podemos clamar al Espíritu Santo para que renueve nuestra fe. Su poder nos capacita para resistir la tentación, perseverar en las pruebas y vivir con valentía como hijos de Dios. Además, el Espíritu Santo nos da poder para testificar y vivir como luz en el mundo. En Hechos 1:8, Jesús declaró, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Una fe fortalecida no solo se refleja en nuestras vidas personales, sino que también impacta a otros. Cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nuestra fe se convierte en un testimonio vivo del poder y la fidelidad de Dios. La importancia de la perseverancia en la fe. Una fe fuerte no se mide en los momentos de comodidad, sino en la capacidad de perseverar frente a las adversidades. Hebreos 12:1-2 nos anima, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida cristiana no es un sprint, sino una maratón que requiere resistencia espiritual. Perseverar significa mantener nuestra mirada fija en Cristo, incluso cuando el camino sea difícil y lleno de obstáculos. Un ejemplo poderoso de perseverancia en la fe lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. A pesar de enfrentar persecuciones, naufragios, cárceles y peligros de muerte, Pablo nunca perdió la fe en su misión. En 2 Timoteo 4:7, declara con convicción, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Su ejemplo nos enseña que la perseverancia no solo nos fortalece, sino que también nos lleva a experimentar la victoria espiritual en Cristo. Perseverar no significa ignorar nuestras luchas, sino enfrentarlas con confianza en las promesas de Dios. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Aunque no siempre comprendamos el propósito de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios las usará para nuestro crecimiento y su gloria. Perseverar en la fe es declarar con el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Salmo 23:4. La obediencia como prueba de una fe genuina. La fe genuina se demuestra a través de la obediencia a Dios, incluso cuando su voluntad desafía nuestra lógica o deseos. En Génesis 22, Abraham nos da un ejemplo asombroso de fe obediente. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, la promesa que había esperado por tantos años. Sin cuestionar ni dudar, Abraham obedeció, confiando en que Dios era capaz de resucitar a su hijo si fuera necesario, Hebreos 11:19. Su obediencia no solo probó su fe, sino que también lo llevó a experimentar la provisión milagrosa de Dios. La obediencia es un acto de confianza y humildad. Santiago 2:17 declara, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Obedecer a Dios no es solo cumplir con mandatos, sino responder con amor y gratitud a su fidelidad. Cada acto de obediencia fortalece nuestra fe, porque nos enseña que los caminos de Dios son siempre mejores que los nuestros, aunque al principio no los entendamos. La obediencia también nos lleva a vivir conforme al propósito de Dios. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, Juan 14:21. Cuando obedecemos, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también manifestamos nuestro amor por Dios.
Este tipo de fe no solo nos beneficia a nosotros, sino que también sirve como testimonio poderoso para el mundo, mostrando que nuestro Dios es digno de confianza. La alabanza como arma para fortalecer la fe. La alabanza no es solo una expresión de gratitud, es un arma poderosa para fortalecer nuestra fe en medio de las batallas espirituales. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentó una amenaza inminente cuando 3 ejércitos enemigos se levantaron contra Judá. En lugar de sucumbir al temor, Josafat dirigió al pueblo en oración y alabanza. Cuando comenzaron a cantar y alabar, Dios intervino milagrosamente, confundiendo a sus enemigos y dándoles la victoria. 2 Crónicas 20:22. Esta historia nos recuerda que la alabanza activa nuestra fe y abre las puertas para que Dios obre en nuestras circunstancias. La alabanza también cambia nuestra perspectiva, alejándonos de nuestros problemas y enfocándonos en la grandeza de Dios. Cuando alabamos, declaramos su poder, su amor y su soberanía, lo que nos da confianza para enfrentar cualquier situación. Como declara el Salmo 22:3, Dios habita en medio de las alabanzas de Israel. Esto significa que cuando alabamos, su presencia se manifiesta de una manera especial, llenándonos de paz y fortaleza. Incluso en los momentos más oscuros, la alabanza tiene el poder de renovar nuestra fe. Pablo y Silas, encarcelados injustamente, eligieron alabar a Dios en lugar de quejarse. En medio de su adoración, un terremoto abrió las puertas de la prisión y liberó sus cadenas. Hechos 16, 25-26. Esta historia nos muestra que cuando alabamos, no solo somos fortalecidos, sino que también experimentamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas. La fe en acción, servir como expresión de confianza en Dios. La fe no es algo pasivo, debe manifestarse a través de nuestras acciones. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sirviendo a los demás y obedeciendo el llamado de Dios, nuestra fe crece y se fortalece, ya que vemos cómo Él obra a través de nosotros para impactar la vida de otros. Cada acto de servicio nos conecta más con su corazón y su propósito. Un ejemplo notable es la vida de Ruth, quien mostró una fe activa al acompañar a su suegra Noemí, dejando atrás su tierra y confiando en el Dios de Israel. Ruth no solo dijo que confiaba, sino que actuó trabajando arduamente en los campos para proveer para ambas. Su fe activa fue recompensada cuando Dios la bendijo abundantemente, convirtiéndola en la bisabuela del rey David. Ruth 4, 13-17. Esta historia nos enseña que cuando servimos con humildad y dedicación, Dios usa nuestras acciones para cumplir sus planes. Además, servir nos enseña a depender de la gracia de Dios. En nuestro servicio, enfrentaremos desafíos que pueden parecer abrumadores, pero estas pruebas nos llevan a confiar en su poder y provisión. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Al dar pasos de fe para servir, descubrimos que Dios nunca nos deja solos y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Confiar en las promesas de Dios fortalece la fe. Las promesas de Dios son un ancla para nuestra fe, recordándonos que Él es fiel y cumple lo que dice. Hebreos 10:23 nos exhorta, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando nos aferramos a las promesas divinas, encontramos seguridad y esperanza en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que su palabra nunca falla. Un ejemplo poderoso es la vida de José, quien esperó años para haber cumplido el sueño que Dios le había dado. Aunque enfrentó la traición de sus hermanos, la esclavitud y la prisión injusta, José nunca dejó de confiar en las promesas de Dios. Finalmente, fue elevado a una posición de gran autoridad en Egipto, y su fe fue recompensada al ver cómo Dios usó su vida para salvar a su familia y a toda una nación. Génesis 45, 5-8. La historia de José nos enseña que la espera en las promesas de Dios nunca es en vano. Aferrarse a las promesas también implica estudiarlas y declararlas. Cuando recordamos las palabras de Dios, nuestra fe se fortalece porque entendemos que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza inmutable.
Como está escrito en Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Habla y no cumple? Esta certeza nos da confianza y fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos de mayor dificultad. La prueba de la fe purifica y fortalece. La fe no se desarrolla en la comodidad, sino en el crisol de las pruebas. Santiago 1, 2-4 nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no solo prueban la autenticidad de nuestra fe, sino que también la purifican y la hacen más fuerte. Un ejemplo claro es la historia de Job, un hombre íntegro que enfrentó sufrimientos inimaginables. Perdió a su familia, su riqueza y su salud, pero nunca dejó de confiar en Dios. A pesar de su dolor, Job declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, bendiciéndolo aún más que antes. Job 42, 10-17. Su historia nos recuerda que las pruebas, aunque dolorosas, son herramientas que Dios usa para llevarnos a una relación más profunda con Él. Las pruebas también nos enseñan a depender completamente de Dios. Cuando nuestras fuerzas humanas no son suficientes, aprendemos a confiar en su poder y su provisión. Como dijo el apóstol Pedro, estas pruebas demostrarán que su fe es genuina. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque su fe es mucho más preciosa que el oro. 1 Pedro 1:7, NTV. En el fuego de la prueba, nuestra fe no se destruye, sino que emerge más pura y resistente. La oración constante como alimento para la fe. La oración es el pilar que sostiene y fortalece nuestra fe. Jesús mismo nos enseñó la importancia de orar sin cesar a través de parábolas como la del juez injusto y la viuda persistente. Lucas 18, 1-8. En esta historia, la viuda, con su insistencia, logró obtener justicia. Jesús concluye diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Lucas 18:7. Este ejemplo nos muestra que la oración persistente no solo mueve el corazón de Dios, sino que también aumenta nuestra confianza en su respuesta. La oración es una conexión directa con Dios, un tiempo para escuchar su voz y renovar nuestras fuerzas. A través de la oración, descargamos nuestras preocupaciones en Él y recibimos su paz. Filipenses 4, 6-7 nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La fe se robustece cuando aprendemos a confiarle nuestras cargas al Señor en oración. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron personas de oración. Daniel oraba 3 veces al día, incluso cuando hacerlo ponía en riesgo su vida. Daniel 6:10. Su fe no tambaleó cuando fue arrojado al foso de los leones, porque sabía que Dios estaba con él. Daniel nos enseña que la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos llena de valentía y seguridad en la presencia de Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Rodearse de la comunidad de fe para crecer espiritualmente. Dios no nos diseñó para vivir nuestra fe en aislamiento, sino en comunión con otros creyentes. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana es una fuente vital de apoyo, ánimo y crecimiento espiritual. Cuando estamos rodeados de personas de fe, encontramos ejemplos vivos de cómo otros han superado pruebas y han confiado en Dios. En la iglesia primitiva, los creyentes compartían todo lo que tenían, oraban juntos y se fortalecían mutuamente. Hechos 2, 42-47. Esta unidad no solo les permitió enfrentar la persecución, sino que también atrajo a muchos a Cristo.
La comunidad de fe nos ayuda a mantenernos firmes, recordándonos que no estamos solos en nuestra caminata espiritual. Además, en la comunión con otros, aprendemos más sobre la palabra de Dios y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Proverbios 27 horas y 17 minutos dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La interacción con otros creyentes nos desafía, nos corrige y nos inspira a vivir de una manera que glorifique a Dios. Una comunidad espiritual nos recuerda que somos parte de un cuerpo más grande, con Cristo como cabeza, y nos fortalece en nuestra fe colectiva. Recordar las obras de Dios fortalece nuestra confianza. Una manera poderosa de fortalecer nuestra fe es recordar lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y en la historia de su pueblo. En el Salmo 77, 11-12, el salmista dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Al reflexionar sobre las victorias pasadas, recordamos que el mismo Dios que fue fiel ayer lo será también hoy y mañana. El pueblo de Israel, después de cruzar el Jordán, levantó piedras como un memorial para recordar el milagro de Dios y para enseñar a las futuras generaciones sobre su poder y fidelidad. Josué 4, 6-7. Así también nosotros debemos levantar memoriales espirituales en nuestros corazones, registrando cómo Dios ha respondido nuestras oraciones, nos ha sostenido en tiempos difíciles y ha cumplido sus promesas. Estos recuerdos actúan como una fuente de fortaleza cuando enfrentamos nuevos desafíos. Cuando enfrentamos la duda, recordar las obras de Dios nos llena de confianza y gratitud. David, al enfrentarse a Goliat, recordó cómo Dios lo había librado del león y del oso, y esa memoria le dio la fe para creer que también lo libraría del gigante. 1 Samuel 17:37. De la misma manera, cuando miramos hacia atrás y vemos las huellas de Dios en nuestra vida, nuestra fe se renueva y se fortalece, sabiendo que Él nunca cambia y siempre es fiel. La palabra de Dios como base inquebrantable de la fe. La Biblia es la fuente principal para alimentar y fortalecer nuestra fe. Romanos 10:17 declara, así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Leer, meditar y estudiar la palabra nos llena de las verdades eternas que edifican nuestra confianza en Dios. Las Escrituras no solo nos enseñan quién es Dios, sino que también nos recuerdan sus promesas y su fidelidad a lo largo de la historia. Un ejemplo poderoso de cómo la palabra fortalece la fe lo encontramos en el Salmo 119, donde el salmista clama, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119. 105. La palabra de Dios actúa como una guía que nos dirige y nos da seguridad incluso en los momentos más oscuros. Cuando la fe se tambalea, sumergirse en las Escrituras trae claridad, esperanza y consuelo, recordándonos que Dios está con nosotros. La palabra también actúa como nuestra defensa contra la duda y la tentación. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque del diablo con las Escrituras. Mateo 4, 4-10. Este ejemplo nos enseña que la palabra no solo alimenta nuestra fe, sino que también la protege de los ataques del enemigo. Memorizar y declarar las Escrituras nos da la fortaleza espiritual necesaria para mantenernos firmes en nuestra fe, pase lo que pase. La fe perseverante alcanza grandes victorias. La perseverancia es esencial para mantener y fortalecer la fe. Hebreos 12, 1-2 nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mantener la mirada en Cristo nos da la fuerza para perseverar, incluso cuando enfrentamos obstáculos y desánimo. La perseverancia en la fe nos permite ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Un ejemplo inspirador es el de Caleb, quien, a pesar de haber esperado 40 años en el desierto debido a la incredulidad del pueblo, nunca perdió la fe en la promesa de Dios de darle la tierra prometida. Cuando finalmente llegó el momento, Caleb declaró con valentía, «Dame este monte», Josué 14:12. Su fe perseverante le permitió recibir su herencia, demostrando que aquellos que confían en Dios y no se rinden siempre serán recompensados. La fe perseverante también produce un carácter sólido en nosotros. Romanos 5,
3-4 dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. A medida que perseveramos, nuestra fe no solo se fortalece, sino que también nos transforma, haciéndonos más semejantes a Cristo. Al final, la fe perseverante nos lleva a experimentar las mayores victorias que Dios tiene preparadas para nosotros. Y sé un guerrero de la fe y comparte este mensaje. La fe es el regalo más poderoso que Dios nos ha dado, y fortalecerla es un viaje que requiere valentía, compromiso y confianza plena en Él. Hoy has aprendido principios eternos que pueden transformar tu vida espiritual y ayudarte a enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Dios está contigo. Pero este es solo el comienzo. Dios te está llamando a ser un testigo de su poder, a llevar esta luz a otros y a crecer continuamente en tu relación con Él. Así como los héroes de la Biblia confiaron en las promesas de Dios, tú también estás llamado a levantarte con una fe inquebrantable. ¿Te atreves a aceptar este desafío? ¿Estás dispuesto a ser un ejemplo de fe viva y contagiar a otros con el amor de Cristo? Este es el momento de actuar, de no quedarte en silencio y de proclamar que en Jesús hay esperanza, victoria y vida eterna. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de estos contenidos que edifican tu fe. Dale un me gusta a este video para que más personas puedan encontrarlo, y déjanos un comentario compartiendo tu experiencia de fe o cómo este mensaje te ha inspirado. Sé parte de esta comunidad de fe y esperanza que está impactando vidas para la gloria de Dios. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, la fe es el puente hacia las promesas de Dios. Persona con palmas de mano unidas destellos.